Antes que nada, si no has visto la primera parte, te invito a ver primero la primera parte de esta historia, para que así sepas de qué va la historia. Ahora sí, vamos con la historia. Después de que el cocodrilo escapara, los policías decidieron hacer una búsqueda, para encontrar al cocodrilo, ya que tener un animal como ese, paseando por las calles y los bosques sería demasiado peligroso. Jonás, al ver que todo lo que pasó era por su culpa, decidió unirse a la búsqueda, pero los policías le dijeron a Jonás que no podía ir, ya que sería demasiado peligroso, y saber que ese cocodrilo casi acaba con varios animales salvajes. Jonás les exigió a los policías que lo dejaran ir, pero los policías le decían que no. Jonás les seguía exigiendo, y los policías le dijeron a Jonás que dejara de exigirles las cosas, y que si seguía así, tendrían que arrestarlo. Jonás de nuevo no hizo caso, y este sometió a uno de los policías, y le dijo miles de veces que lo dejaran ir, ya que si él fue el que comenzó todo, él terminaría todo como comenzó. De inmediato, los policías agarraron a porrazos a Jonás, y de tantos golpes, Jonás se desmayó. Los policías metieron a Jonás a una de las patrullas, apenas podía ver qué pasaba, pero sí pudo escuchar a uno de los policías sonando el silbato, y dijo estas palabras. Bien señores, como ya se pudieron dar cuenta, ayer sucedió un suceso que nadie podía creer, y pues sí, ayer en la noche, un cocodrilo gigante escapó del zoológico donde lo tenían custodiado, matando a varios animales en el proceso, y el guardia que estaba vigilando, fue reportado como desaparecido. Tal vez fue arrastrado por el cocodrilo hasta lo profundo del bosque, y quizás esté perdido por ahí. Se afirma que ese cocodrilo era más grande que el cocodrilo más grande de la historia, pues los agujeros de las paredes rotas son más grandes que el tamaño de un cocodrilo de agua salada adulto. Por lo cual tendremos que tomar medidas extremas. Mandaremos fuerzas especiales para que maten o capturen al cocodrilo. También mandaremos varias personas que tengan información sobre ese animal, y si alguien sabe alguna información sobre el cocodrilo, será llevado al bosque con las fuerzas especiales. El que quiera ir, que se presente. Jonás, al escuchar el discurso de aquel policía, salió de la patrulla donde lo tenían detenido, y dijo: yo voy a ir. Tengo demasiada información sobre ese animal, y yo fui el que lo encontró. Aquel policía dijo: muy bien, tú vas a ir con las fuerzas especiales para matar al cocodrilo, y cualquier información que tengas, le puedes decir a uno de los soldados. Que tengan suerte. Jonás estaba feliz porque lo aceptaron, pero algo nervioso, pues sabía que tenía que buscar al animal más peligroso que ha pisado la tierra, y era como seguir a la misma muerte. Jonás se despidió de sus amigos, y les dijo que intentaría volver, además intentarían matar a un animal que posiblemente esté rondando por ahí, y que ninguna persona podría escapar de él. La hora llegó, y todos los voluntarios, incluso Jonás, se metieron al bosque junto con varios soldados. Mientras más se metían en el bosque, Jonás empezó a sentir un escalofrío por todo su cuerpo. El zoológico destruido que estaba detrás de ellos, empezó a desaparecer poco a poco, hasta que no se pudo ver nada. Solo se veían árboles por todos lados. Casi no se veía sonido en el bosque, solo los sonidos de los pájaros, pero pocos pájaros estaban cantando. El lugar estaba muy solitario. Uno de los soldados vio unos rieles al fondo. Parecía que por aquí pasaba un tren, pero ahora estaba todo oxidado y consumido por la naturaleza. No se sabe cuánto tiempo estuvo eso ahí, pero se afirma que se puso ahí en el año 2005, y que después fue abandonado en 2012. Como ya no había camino por recorrer, todos decidieron ir por los rieles hasta adelante, para ver qué encontraban. Mientras más avanzaban, el lugar se hacía cada vez más silencioso. Solo se podía escuchar los pies de los soldados y de las demás personas pisando los oxidados ferrocarriles. Algunos rieles estaban un poco destruidos. Parecía haber sido reciente. Cuando de repente,
Todos empezaron a sentir un olor tan desagradable que incluso algunas personas empezaron a vomitar del asco. Cuando se acercaron para ver qué era ese olor, vimos algo bizarro. Había un cadáver de un ciervo en avanzado estado de descomposición. El cadáver del ciervo estaba todo mordido, su estómago había sido arrancada por una fuerza tan fuerte que ningún tigre o león se le asemeja. El cadáver tampoco tenía cabeza, al parecer había sido arrancada por el mismo animal. ¿Qué clase de bestia tendría la fuerza suficiente para hacer esto? Jonás inmediatamente pensó en el cocodrilo gigante, pues ¿quién más podría ser? Los soldados siguieron caminando por los rieles, dejando atrás el cuerpo de aquel ciervo. Mientras Jonás y los demás seguían caminando, a lo lejos vieron otra sorpresa. A lo lejos vieron el vagón de un tren oxidado. Y de ahí empezaron a escucharse unos ruidos extraños. Los soldados inmediatamente prepararon sus armas, y con mucho cuidado se acercaron al vagón, y cuando abrieron la puerta, de este salió un tipo extraño. Este tipo parecía haberse perdido en este bosque, ya que este tenía barba, como si nunca se hubiera afeitado en su vida. También tenía ropa rota, y en muy mal estado. En su mano tenía un pedazo de metal, y dijo: Ustedes lárguense de aquí, o voy a tener que tomar medidas extremas. Baje eso, y nadie saldrá herido. Jonás les dijo a todos que se calmaran, no todo se solucionaba a pura violencia. Jonás le preguntó el nombre de aquel hombre. Mi nombre es Alejandro, pero todos me dicen Germán. Yo era un pueblerino de un pueblo que está cerca de este bosque, pero de un momento a otro, toda la felicidad del pueblo se desvaneció. Pues presenciamos la llegada de una bestia nunca antes vista. Y pues sí. El animal mató a casi todos, solo algunos lograron sobrevivir, y yo huí al bosque, y me refugié en este lugar. Estuve como 12 horas aquí. Y estoy algo hambriento. Por favor, déjenme ir con ustedes. Tengo mucha hambre. Uno de los soldados le dijo a aquel hombre que sí podía ir con ellos, pero que a cambio, le diera el pedazo de metal que tenía. El hombre hizo caso, con tal de comer algo cuando llegara a un lugar seguro. Lo que no sabía, es que aquellos soldados estaban en busca de la misma bestia que acabó con su pueblo. Jonás se acercó a aquel hombre, y le preguntó varias cosas. Jonás empezó a caerle bien a aquel hombre, no era una mala persona, pues al hacerle caso al soldado, era prueba suficiente de que se encontraba hambriento. Jonás de inmediato sacó un pedazo de zanahoria que tenía guardada, y se la dio al hombre. Aquel hombre le agradeció a Jonás, y Jonás solo le dijo un de nada. De repente, sin previo aviso, uno de los soldados les dijo a todos que se detuvieran. Pues escuchó un ruido extraño, las demás personas estaban asustadas, y los soldados prepararon sus armas. Alejandro le dijo a Jonás qué está pasando. Jonás le dijo que no se separe, pues algo estaba a punto de ocurrir, y separarse no es la mejor opción. De repente entre uno de los árboles, salió un ciervo corriendo de algo, y tumbó a uno de los soldados. La gente se tranquilizó, ya que solo era un simple ciervo. Uno de los soldados empezó a sentir un olor tan desagradable que era aún peor que el del ciervo. El olor venía detrás de uno de los árboles. Cuando se acercaban, vieron que de entre uno de los árboles, salieron varias moscas. Cuando miraron a ver qué era, vieron algo repugnante. Estaba el cuerpo descompuesto de una persona, al parecer era el guardia desaparecido, y la mitad de su cuerpo no estaba, y su rostro estaba completamente desfigurada. Como si una bestia se la hubiera desfigurado completamente. Sin previo aviso, de entre los árboles de donde salió el ciervo, apareció la bestia. Apareció el cocodrilo gigante, y mordió ferozmente a un soldado. Los soldados empezaron a disparar al cocodrilo en el estómago y en la cola, pero ninguno conseguía tirarlo, y de un coletazo mandó a volar a 3 soldados, estrellándose contra los árboles, y haciendo que algunos se derrumbaran. El líder de los soldados, empezó a dispararle en la cabeza al cocodrilo, y uno consiguió dejar ciego al cocodrilo, pero eso no detuvo al cocodrilo,
que con un pisotón de su pata, logró quebrarle el pie al soldado. El soldado agarró su pistola, y empezó a disparar a quemarropa al cocodrilo, pero el cocodrilo, con su piel dura, logró resistir los disparos del soldado, y de inmediato, el cocodrilo se comió al soldado de un mordisco, comiéndole la cabeza y devorándolo por completo. Las personas que estaban ahí salieron corriendo del lugar, pero el cocodrilo con su rápida velocidad, logró alcanzarlas, y las devoró. Jonás, al no saber a dónde ir, decidió agarrar el arma de uno de los soldados para defenderse, pero el cocodrilo con su cola, lanzó a Jonás contra un árbol. Jonás sintió un ardor tan fuerte en su espalda, el impacto le rompió uno de sus huesos. El cocodrilo se acercó a Jonás, y le mordió el pie. Jonás sentía como sus dientes atravesaban sus carnes, sintiendo un dolor tan fuerte, que sintió haber estado en el infierno por algunos segundos. De repente, Alejandro, que seguía vivo, agarró el pedazo de metal que tuvo, y le pegó al cocodrilo en el estómago. El cocodrilo soltó a Jonás, y de un coletazo lanzó a Alejandro hacia un árbol, y Alejandro quedó inconsciente. Jonás aprovechó eso, y agarró una pistola que estaba tirada en el piso, y le disparó al cocodrilo. Sin embargo, el cocodrilo con su piel tan dura, logró resistir los disparos. Se dio cuenta que el cocodrilo tenía un hocico parecido a la de los gaviales, hasta que se dio cuenta de algo. Sabía que era eso lo que estaba pensando. Eso era un Sarcosuchus. Un cocodrilo que se creyó extinto hace 110 millones de años. Y que ahora mismo, estaba cara a cara con el animal más peligroso que pisó la tierra. Jonás de nuevo empezó a sentir como esos dientes de sierra, empezó a penetrar su piel, y oyó uno de sus huesos rompiéndose lentamente. Jonás pensó que todo estaba perdido para él, y para todos. Este soltó una lágrima de sus ojos, aceptando su culpa. Esa bestia acabaría con todos sus seres queridos, y con la humanidad. Este cerró los ojos, esperando su muerte. Pero algo sucedió. De repente, un misil impacta contra la cabeza del cocodrilo, haciendo que el cerebro y el cráneo del cocodrilo se rompieran, y el cocodrilo con la cabeza destrozada cayó al piso. Los demás soldados que vinieron a rescatar a los demás, dispararon un misil hacia la cabeza del cocodrilo. Jonás sintió que eso fue un milagro, y que por poco era una comida más de esa bestia, que ahora, está en el piso muerto. La ambulancia se llevó a las personas heridas, entre ellas Jonás y Alejandro, los cuales sobrevivieron al ataque del cocodrilo. Cuando examinaron al cocodrilo, se llevaron una gran sorpresa. Pues ese cocodrilo no era un macho, sino una hembra. Posiblemente estuvo defendiendo su territorio para defender sus huevos. Los soldados buscaron aquellos huevos, pero no encontraron nada. Pero piénsenlo. ¿Y si quizás si aquel cocodrilo no era el único? ¿Y si quizás haya más? Esas preguntas tienen preocupada a toda la humanidad, pero al menos, acabaron con uno de ellos. Y bueno, espero que les haya gustado la creepypasta. Si tienen ideas para una próxima creepypasta, pueden decírmelo en los comentarios, y el que me interese lo haré, o en la mayoría de ocasiones, hago creepypastas que se me ocurran, pero bueno, yo soy tu amigo La Muerte, y nos vemos hasta la próxima.